ver, el tema es más o menos así. En Argentina, por ejemplo, los mayores de 70 años están eximidos de votar. Es decir, si no quieren ir a votar, pueden no ir a votar y por más que sea obligatorio, ellos están eximidos, pueden no ir. Ahora, no están impedidos de hacerlo. Si quieren ir a votar, pueden ir a votar. Así es. Entonces empezó a discutirse el tema de la gente que tiene coronavirus o es contacto estrecho y está en aislamiento. Si les asistía el derecho de ir a votar si ellos querían o no les asistía. Y hoy, Roberto, hay un fallo que rige para Buenos Aires, de la jueza Servini de Curía, que les impide votar. Claro, primero la Cámara Nacional Electoral dijo, bueno, el derecho a votar es sagrado, por lo tanto cada juez electoral, pero se lavó las manos porque le dijo, cada juez electoral federal debe en su jurisdicción arbitrar los medios para que los contagiados, los contactos estrechos y los que no tienen síntomas, se les garantice el derecho a voto. Y hoy la jueza Servini de Curía, que tiene competencia solo en Capital Federal, dijo, no, dice, el derecho a la salud es más importante y por lo tanto no pueden votar. Y si van a votar, dice Servini de Curía en su resolución, se le va a labrar un acta como que están infringiendo las normas sanitarias. Por lo tanto, deben quedarse en el lugar donde están, o internados, o aislados, o en su domicilio, en un hotel, donde estén cumpliendo el aislamiento y no pueden ir a votar. Ya no es que no tienen, digamos, la cuestión de que el voto es optativo, que es voluntario. No, no pueden votar y por eso en Córdoba también seguramente se sumarán a esta medida. Mira, hablamos con el doctor Guillermo Fernández, que es secretario electoral de Córdoba, y le preguntamos si eso también va a regir aquí en Córdoba. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Bueno, en Córdoba, ¿cómo va a ser? ¿Se les da la posibilidad de votar o no a los aislados porque tienen coronavirus o son contactos estrechos? Sí. Mire, bueno, en realidad estuve buscando esa nota que le hicieron al secretario de la Cámara Nacional Electoral y la verdad que lo que entiendo yo, que él en todo momento dice que se le va a justificar la no emisión del voto. Cuando se refiere a los distritos es porque en los distritos el juez federal con competencia electoral es quien tiene la jurisdicción. O sea, ¿quién puede decirlo? De todas maneras, nosotros no tenemos ningún caso concreto de eso. Eso sí, ellos están aislados por una autoridad competente que en este caso a través de un DNU le dice a la gente que está cursando la enfermedad y a las personas que son contactos estrechos que deben permanecer en su domicilio por el periodo que le indique el COE, por ejemplo. Bien. Sí, sí, pero no termino de entender cuál es la decisión porque vamos a esto. Hay un DNU, como usted dijo, que le dice que tiene que estar aislado, pero la Constitución Nacional le dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a votar. Entonces, ¿qué pesa más ahí? Perdón. Claro, perdón. La Constitución Nacional también habla de la libre circulación. Y en este caso está limitada. Y está limitado porque la protección, ese bien jurídico protegido, es una cuestión superior que es la salud pública. De hecho, que quienes violan esa disposición y están aislados son susceptibles de caer dentro de la figura penal que está tipificada por el artículo 205, que es que esa desobediencia puede llevar a la introducción o circulación de una pandemia. O sea, ustedes plantean el mismo criterio que Servini de Curía. Aquellas personas que están contagiadas, que están con síntomas, que están aisladas, no pueden votar. Si van a votar, no solo no pueden votar, pero si van a votar pueden ser objeto de una multa o de una causa penal. Exactamente, nosotros vamos a poner eso en conocimiento de las autoridades porque en ese momento no se puede verificar absolutamente todo, pero si se manifiesta y se prueba en ese momento que la persona debería estar aislada, por supuesto que lo vamos a invitar a retirarse, se le va a justificar la no emisión del voto, pero no va a poder entrar al establecimiento. Doctor, en términos prácticos, esta elección del domingo, ¿qué va a tener de distinto de la última, hace 2 años, que hemos tenido, cuando la gente vaya a las escuelas a votar? Mire, en realidad, en caso particular y del prosecretario, tenemos 29 elecciones acá, y esta me parece que va a ser distinta a todas, en algunos aspectos. En otra, la experiencia, ha habido 123 países que han realizado elecciones en este contexto.
tomando nada más que como referencia los de la zona o la región, como fueron República Dominicana, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Chile, en todos esos lugares, obviamente que el resultado ha sido una baja en la participación, en el número de participación y a lo mejor también en las autoridades de mesa, para lo cual nosotros hemos tomado un recaudo que es designar un 25% más de autoridades que en una elección normal. Bueno, ok, doctor. Perdón, Laura. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Hay en este momento unas 9.000 personas que están aisladas y que están cursando la enfermedad. ¿Cabría alguna posibilidad? Sí. Usted ya ha sido claro que es difícil por la colisión, ¿no?, de ir a votar y estar violando el DNU en esa situación de enfermedad o de aislamiento, pero ¿no habría alguna posibilidad, por ejemplo, de evaluar el voto electrónico, el voto a través del correo, teniendo en cuenta que en definitiva son pocos, o al menos hoy por hoy, las personas que cursan la enfermedad, y uno podría hacer un cálculo de los aislados? ¿No habría ninguna forma de pensar garantizarles el derecho al voto a este grupo? Es una muy buena pregunta. Lo que sí le debo responder que no está previsto eso, y para preverlo debería haber existido una modificación a la ley, ¿no es cierto?, que estipula la forma en que se vota. Por eso no hay ni posibilidad de boleta única, de voto electrónico, ni de voto telefónico, ningún otro sistema que no sea el que se va a aplicar el domingo que viene acá. Sí o sí tiene que ser, sí o sí tendría que ser, o tendría que haber sido, con una modificación a la ley. Pues estamos pensando, qué sé yo, en los votos del exterior, ¿verdad? Sí. Los votantes del exterior votan de otra manera distinta. Sí. Sí, pero claro, tiene que haber... Votan de otra manera distinta porque están en el exterior y no se pueden constituir mesas ahí. Entonces es un sistema que responde a una necesidad. En este momento no se ha tenido presente este tema a los fines de establecer un sistema distinto de votación para la gente que está aislada. Doctor, a partir de todo esto... actualmente, y la que puede llegar a estar ahí. Sí. A partir de todo esto, y más allá que haya una baja concurrencia o no de votantes, de la cantidad de listas que hay en Córdoba de las PASO, de todas las disposiciones sanitarias, ¿usted teme que el escrutinio va a ser más lento que en otras ocasiones? Hay dos situaciones. Hay muchas listas, que son 23, si bien, como bien dice usted, pero también son solo 2 tramos. Es una elección, diríamos, técnicamente sencilla, que tiene un escrutinio rápido. No debería tener mayor problema. De todas maneras, los datos solamente pueden ser dados a partir de las 21 horas. ¿La multa para quien no se presenta a votar, doctor, sigue estando en 50 pesos? La multa es de 50 pesos como mínimo y 500 como máximo en el caso de que haya incurrido más de una vez en no votar, ¿no es cierto? Sí. No, estaba viendo acá los números y vuelvo sobre el principio. Son cerca de 200.000 los casos activos en la Argentina de coronavirus actualmente, en este momento. 200.000 más contacto estrecho, que no sé cuál será el promedio de contacto estrecho. Estamos hablando de una cantidad de personas relativamente importante que se va a quedar sin votar, ¿verdad? Esos 200.000 personas también significan un régimen, digamos, un peligro en un punto si nosotros trasladamos, como alguna de las propuestas que existen, es trasladarle la urna al lugar donde están aislados. No solamente tiene que ver con los sanitarios, sino también con sacar la urna del ámbito de protección que tiene, de fiscalización, con custodia dentro del establecimiento y fuera del establecimiento, lo que haría perder hasta la credibilidad en el resultado de esa urna. Sí. Por ese lado. Y el riesgo que significa el número que usted me ha dado, 230.000 personas infectadas entrando en el circuito de las elecciones, me parece también un riesgo necesario. Y eventualmente para las elecciones de noviembre, ¿no se podrá pensar en esa modificación de la ley y contemplar a este grupo para que pueda votar? La verdad que no nos toca a nosotros, sino al Poder Legislativo en su caso. De todas maneras no creo que estén los tiempos no den los tiempos como para hacer esa modificación. Bien, doctor, muchas gracias, muy amable. Gracias por atendernos y por respondernos las preguntas.
No, pero lo cierto es que él dijo que es una competencia del Poder Legislativo, pero no hay chance de modificar la ley dentro de un proceso que se inicia y que tiene 2 etapas y la ley que rige es la misma para las 2 elecciones. No sé. A mí me parece un tema que no es menor. Y me gustaría un lindo debate jurídico en serio. Es difícil, ¿no? Con voluntad política se podría dar ese debate. Entre el derecho a votar y el derecho a la salud, que dicho sea paso, también puede ser protegido por otra forma, digamos, con protocolos. Tuvimos todo un año discutiendo otro tipo de derecho, el derecho a trabajar, el derecho a transitar, el derecho a despedir a los exactamente, pero seres queridos. yo creo que en una república democrática el voto, yo no sé cuántas cosas más importantes que la gente exprese su voluntad de quién quiere que lo gobierne. Es un tema, a mí me parece un tema de fondo en la Argentina. Coincido que es un debate intenso, pero vimos el año pasado como que tampoco había derecho ni siquiera a despedir a las personas moribundas. Lo vimos, lo cronicamos y lo Bueno, pero se supone que de eso aprendimos también, Creo que ¿no? deberíamos haber aprendido. Claro, que Porque revisar. fíjate vos que un ciudadano del exterior, que a esta altura del partido ya no sé cuántos son, puede emitir su voto y uno que está acá aislado por coronavirus no lo puede hacer. Ciudadano del exterior creo que lo hace por correo. Correo. Y bueno, Sí, se tiene que inscribir, tiene que hacer un trámite y demás. Para mí es una bomba de tiempo que una persona que está enferma vaya a una escuela. No, es que eso es razonable, Eso está claro. ni que vaya ni que la urna vaya al domicilio de las personas, pero eventualmente algún voto electrónico o algún voto por correo podría haberse contemplado.